Bien, vamos a comenzar entonces, señoritas y caballeros, con el último tema del año contable, del año lectivo, y se refiere a el cierre de ejercicio, que ya vimos algunos elementos, y los registros contables. Vamos a compartir pantalla con, a ver, bien. Vamos a ver entonces ¿están viendo ahí el Excel? Todavía no, está cargando. Oh, caramba, está pesado, che. Antes que se complique, voy a nombrar a Celeste como coanfitrión, si se me llega. ¿Está de acuerdo, Celeste? Sí, sí, está bien. Ya él, no la quiero molestar tanto a usted. A ver si puedo, no sé por qué, no puedo. A ver. Ahí cargo. Ahora están, ¿verdad? Sí, 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 ahora se ve. Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que hablábamos la clase anterior, del cierre de ejercicio y tareas al cierre cuando tenemos que preparar el balance general. Habíamos hablado que teníamos los estados contables básicos, que eran 4. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Esto lo llamábamos así, con las siglas para tenerlo: la situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo efectivo, el famoso F. Y después tenemos a estos 4 estados básicos notas y anexos que acompañan a estos estados básicos y se refieren a, cuando hablamos de las notas a los estados contables, son todas las aclaraciones que hacen las entidades generadoras de estos estados contables, porque no se olviden ustedes que el generador de los estados contables es el ente. Nosotros podemos ayudar a su confección y eventualmente podemos trabajar en la auditoría de sus estados contables cuando nos pidan que revisemos el contenido de sus estados contables a través del famoso informe del auditor, que es cuando uno dicen o decimos que firmamos el balance. Bien. Pero podemos tener un montón de anexos donde podemos hacer una mayor apertura de los datos que están en el estado de situación patrimonial y tener un anexo de moneda extranjera, anexo de inversiones, de bienes de uso, de bienes inmateriales, de costo de mercaderías vendidas, de costo de productos terminados o un anexo de gastos. Y podemos hacer los anexos que nosotros querramos. No hay ningún límite para esto. Esto forma parte de la idiosincrasia del profesional actuante. Cuando hablamos de las tareas al cierre del ejercicio, ya las nominábamos en la clase anterior, hablábamos, por eso voy un poco más rápido, del balance de comprobación de sumas y saldos, que determinaba los saldos de las cuentas, primero con las sumas y después con los saldos. Teníamos los saldos de cada una de las cuentas teniendo la calidad, o podría ser saldo deudor
o saldo acreedor o saldada, nos faltaba de poner, ¿no? Porque puede ser una posibilidad. Saldada porque es en cero. ¿Alguien se anima a decirme una cuenta que al cierre del ejercicio, después del balance de comprobación de sumas y saldos, después de las dos primeras columnas y de las siguientes columnas, quede en cero después, con motivo de los ajustes del cierre del ejercicio? ¿Alguien me puede decir alguna? No, les pido de a uno, por favor. Tobías, Celeste, Bruno, Yael, Débora. Las cuentas de movimiento, compras, por Claro, ejemplo. claro, cuenta de movimiento, sí señor, porque van a quedar en cero. No nos olvidemos que siempre quedan en cero al cierre del ejercicio porque no pasan de un ejercicio a otro. Bien. Después tenemos que hacer el inventario general, es decir, tomar nota en forma pormenorizada de todos los elementos que componen el activo y el pasivo del ente, incluyendo también los elementos del patrimonio neto. Perdón. Entre esas situaciones tenemos que tener bien claro el recuento del dinero a través de arqueos de caja, arqueos de moneda extranjera, de fondo fijo, recuento de bienes, la toma de inventario a través del recuento de todas las mercaderías, el detalle de todos los bienes de uso, individualizando cada uno de los bienes con sus detalles, por ejemplo en el caso de los rodados, marca, modelo, dominio o patente, número de chasis, número de motor, etcétera, etcétera. Y en el caso de los bienes muebles, por ejemplo, los escritorios o las instalaciones o las estanterías, en general en muchas empresas se les pone número como para que formen parte de un inventario y estén identificados de esa manera. Una chapita, no sé si han visto ustedes en algunos organismos oficiales en general, o organismos públicos o a veces, que se le pone como una etiqueta o como una chapita que identifica a ese bien de uso para la toma del inventario. El detalle de los deudores, con el nombre, apellido, el quit y el saldo al cierre. En el pasivo, detalle de los proveedores, nombre, apellido, quit, saldo al cierre. Detalle de las deudas fiscales, con el impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, ingresos brutos. Detalle de las deudas sociales, los sueldos informales y las cargas sociales y deudas con los sindicatos. Después nos encontramos con asientos de ajuste que se refiere a comparaciones con el inventario físico. Y tenemos el arqueo de caja, el arqueo de fondo fijo, controlamos los cheques y documentos a cobrar que están en cartera si coinciden con los saldos que tenemos en la contabilidad, la toma de inventario de los bienes de cambio que dijimos antes, la toma de inventario de los bienes de uso, si nos encontramos con bienes de terceros en nuestro poder, o si tenemos bienes entregados a terceros en consignación, si tenemos bienes de terceros en nuestro poder, o entregamos, vamos a aclararlo aquí, o entregamos bienes a terceros. Conciliaciones con terceros, tenemos las conciliaciones bancarias, que son las más conocidas. No se olviden ustedes que siempre las conciliaciones bancarias podía hacerlas yo en forma semanal, mensual, diaria, quincenal, semestral, pero siempre tengo que hacer el cierre del ejercicio. Las conciliaciones con los deudores por las ventas, conciliaciones con los proveedores por compras y otros de tipo de deudores, por ejemplo, puede ser acreedores varios, etcétera, etcétera. Valuación de ciertos activos y pasivos. Tenemos que tener en cuenta el cálculo de las amortizaciones de los bienes de uso y los intangibles. Estimar el riesgo de las incobrabilidades que se pueden producir. Estimar el riesgo de las incobrabilidades que se pueden producir, que lo vimos en la clase anterior, por los deudores por ventas, documentos a cobrar, morosos, deudores en gestión judicial, etc. Valuación de las inversiones al cierre, si tenemos diferencia de cotización, o si compramos moneda extranjera, como dice ahí, valuación de las existencias en moneda extranjera, valuar los pasivos en moneda extranjera,
Punto 4, mantener el criterio de devengado en cada ejercicio a través del devengamiento de gastos, devengamiento de intereses en los deudores o en los proveedores, sean positivos o sean negativos, devengamiento del SAC cuando el cierre no coincida con los meses de junio y diciembre, que son los meses obligatorios del pago del SAC, pero si yo, como dijimos el otro día, cierro ejercicio en el mes de abril o cierro ejercicio en el mes de octubre, tengo devengada por la porción de enero a abril para el caso de abril y de julio a octubre para el caso de octubre, tengo devengado una pequeña porción de los sueldos correspondientes a los sueldos anuales, el sueldo anual complementario, y debo dejar devengado al cierre de ese periodo la porción correspondiente. Después tenemos valuación de las existencias en moneda extranjera y los pasivos en moneda extranjera también. Todo eso con la cotización al cierre. Mantener el criterio de lo devengado en cada ejercicio, devengamiento de los gastos, devengamiento de intereses, ya lo vimos. Analizar si existieron pasivos contingentes, errores de imputación contable, punto de vista cuantitativo y cualitativo, y otros ajustes. Lo que decía Tobías recién, creo que era Tobías o Bruno, no sé quién era, cierre de las cuentas de movimiento, cancelar cuentas de orden usadas en el ejercicio que queden en cero. No se olviden que las cuentas de orden nunca se mezclan con cuentas patrimoniales, nunca se mezclan con cuentas patrimoniales. Un pequeño recordatorio. Baja de bienes inmateriales o intangibles si correspondiera. Depurar el saldo de los proveedores, ya lo habíamos visto. Acá tenemos, la depuración del saldo no corresponde a la estimación del riesgo. Son dos tareas. En definitiva es una misma, que se desdobla, pero corresponde a dos tareas. Después teníamos ajustes finales típicos, como podían ser casos especiales, ajustes con los proveedores y deudores. Teníamos diferencias temporales cuando conciliamos, porque tenemos recibos no contabilizados o porque no tenemos pagos contabilizados. En el caso de los recibos es con los deudores, que no le hemos hecho recibo, o con los proveedores no registramos los pagos, o facturas no recibidas, vamos a aclarar acá, no enviadas o recibidas, estamos hablando de deudores y de proveedores. No enviadas para los deudores, no recibidas de los proveedores. Después nos encontramos con diferencias permanentes, descuentos no registrados, bonificaciones no registradas. Otras diferencias que podemos encontrar: envíos de notas de débito por retraso en el cobro, envío de notas de débito por retraso en el pago. Aquí cuando vamos a envío, vamos a hablar mejor desde el punto de vista de nosotros, recepción de notas de débito por retraso en el pago, para que quede clarito, ¿no? Y no lo veamos de un lado y del otro. Otro ítem de casos especiales, de ver si los deudores están en los plazos de pago. Todo esto era lo que veíamos arriba. Si superan el saldo del plazo normal, pasarán de ventas a morosos. Si superan el plazo de morosos, pasarán de deudores a gestión judicial. Y si superan el plazo de gestión judicial, pasarán de gestión judicial a incobrables. Hay que ver si tengo confeccionada la previsión y posiblemente esto es lo que vimos en la otra clase. Hay que ver si tengo confeccionada la previsión. O también tengo que ver o recuperar el saldo que hablábamos el otro día de previsión no utilizado. Bien. Ya esto lo habíamos visto el otro día. La exposición del rubro, el cálculo de los deudores por ventas, los incobrables, etcétera, etcétera.
A su vez, nos podemos encontrar con los compromisos devengados al cierre o el tema de los devengados a vencer. Y nos estamos refiriendo a deudas ciertas, que no hay ningún hecho aleatorio que las vaya a modificar en el medio, son estimadas, no hay un cálculo exacto, y son ciertas de monto determinable. No con exactitud y demás, pero se puede hacer. Es el caso, repito, que habíamos hablado recién, del sueldo anual complementario cuando el cierre del ejercicio no coincide con los meses de junio y diciembre. Por ejemplo, el cierre es al 31 de octubre del 2020. Yo al 31 de octubre del 2020 tendré que hacer un asiento por el cálculo proporcional de los sueldos de julio, agosto, septiembre y octubre por la parte proporcional de los aguinaldos que voy a tener que pagar. Y esos aguinaldos los voy a registrar en una cuenta de resultado negativo, sueldo anual complementario, y de resultado negativo, cargas sociales, porque en este ejercicio que cierra el 31 de octubre del 2020, figurarán en el estado de resultados como sueldo anual complementario. Mientras que no voy a reflejar un pasivo, voy a tener que reflejar un compromiso bajo la leyenda devengada a vencer, que en realidad es un pasivo, pero no es exigible ahora. Por lo tanto, lo voy a reflejar en una cuenta distinta, que va a ser SAC devengado a vencer y cargas sociales devengados a vencer. Cuando llegue el momento del devengamiento del aguinaldo al cierre del año, es decir, la segunda cuota que vence en el mes de diciembre, yo haré el asiento sueldo anual complementario, cargas sociales, registro y cancelo esta cuenta, vamos a pintarla aquí para que aparezca, las cancelo en el asiento del devengamiento, porque aquí voy a tener la proporcionalidad de los 2 meses. No me gusta este color, es muy oscuro. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Y lo vamos a simplemente para que lo vean que están acá, que esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, señoritas y señores? ¿Alguna pregunta? No, ninguna duda. Bueno. Cuando hablamos de los registros contables, hablábamos de los estados básicos, que ya los nombramos recién. Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo, las notas y anexos. Todos esos elementos forman los estados contables. El estado de situación patrimonial nos va a mostrar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo ordenado de mayor a menor liquidez, es decir, los activos más líquidos van a ser los primeros. ¿Cuáles eran los activos más líquidos? Caja y bancos, o disponibilidades según como lo quieran llamar. Y los activos menos líquidos van a ser los bienes de uso, los bienes intangibles. Cuando hablamos de los elementos del pasivo, vamos a ordenar los rubros según el grado de certeza y según el grado de exigibilidad que tengan los mismos, donde vamos a tener los más fácilmente exigibles al principio, que van a ser las deudas con los proveedores. Y después tendremos las deudas con los empleados, las deudas con los organismos de seguridad social y sindicatos, es decir, cargas sociales y cargas sindicales, si queremos denominarlas así. Después podemos hablar de las cargas fiscales, es decir, las deudas por impuestos con las entidades
de los distintos organismos de recaudación a nivel nacional, provincial o municipal. Y el patrimonio neto, que en el estado de situación patrimonial se presenta en una sola línea, que va a surgir ¿de dónde? De lo que de lo que vamos a armar del estado de evolución del patrimonio neto, que va a tener un desarrollo mucho más completo en el estado de evolución, donde vamos a tener los saldos al inicio, las modificaciones que se produzcan en el ejercicio motivo del destino de los resultados y los saldos al cierre, junto con el resultado del ejercicio que estamos trabajando ahora. Es decir, repito, el estado de evolución va a tener un saldo al inicio, formado, habíamos dicho, por los aportes de los propietarios y por los resultados acumulados, con los distintos elementos que formaban parte de él. En caso de aporte de los propietarios, podríamos hablar de capital social, ajuste de capital si correspondiera, la prima de emisión, dividendos a pagar en acciones si existieran, y del otro lado podríamos encontrarnos con resultados no asignados y el resultado del ejercicio anterior y el destino que le vamos a dar, más, es decir, el destino cuando en este ejercicio se decidió a través de la reunión de los socios 4 meses posteriores al cierre del ejercicio anterior, es decir, la variación que se decidió en este ejercicio de qué hacer con el estado, con los resultados del ejercicio anterior. Bien. Los rubros del activo, podemos hablar, rubros del activo corriente, caja y bancos, inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio, otros activos. Rubros del activo no corriente, créditos pueden existir, otros créditos, bienes de cambio, bienes de uso, inmateriales y propiedades de inversión. Rubros del pasivo corriente, hablábamos en general de deudas que pueden ser corrientes o no corrientes, deudas comerciales, deudas sociales, deudas fiscales, financieras y otras deudas. Cuando hablamos del estado de resultados, nos referimos al origen de esos resultados, que pueden ser resultados operativos, es decir, que provienen de la actividad principal del ente, sea por la venta de bienes o la prestación de servicios, vamos a aclarar aquí, o prestación de servicios, no me gusta todo con mayúscula, vamos a poner prestación de servicios, es decir, voy a utilizar la cuenta ventas o utilizar la cuenta servicios prestados o servicios efectuados, como quieran llamarlo, donde voy a encontrarme también con resultados no operativos, que son aquellos que, por ejemplo, no provienen de la actividad principal del ente. Por ejemplo, los alquileres de inmuebles que tengo en el rubro inversiones, más exactamente, es en el rubro propiedades de inversión, antes que en inversiones. Bien. Y el esquema más o menos será ventas menos costo de ventas es resultado bruto, menos los gastos de comercialización, de administración, de financiación, tenemos el subtotal. Sobre eso le calculamos el impuesto a las ganancias y esto nos va a dar el resultado del ejercicio. Estos gastos de comercialización, de administración o de financiación, si queremos, si la empresa le parece, porque no se olviden que los estados contables los prepara la empresa, podemos discriminarlo en un anexo de gastos de comercialización, o en un anexo de gastos de administración, o en un anexo de gastos de financiación, o ponerlos todos juntos en un anexo de gastos y discriminarlos. Una columna para administración, otra columna para comercialización y otra columna para financiación. Bien, ¿hasta aquí alguna duda?
Bueno, estado de evolución del patrimonio neto. Habíamos dicho que vamos a tener las dos grandes divisiones del estado de evolución del patrimonio neto, donde nos vamos a encontrar con los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Del lado izquierdo, mirándolo de frente, tenemos el capital, el ajuste del capital, los aportes irrevocables y las primas de emisión. Todos estos elementos forman parte del aporte de los propietarios. Y cuando hablamos de los resultados acumulados, estamos hablando de las reservas, de los resultados diferidos y de los resultados no asignados. Esto cuando hablamos de las reservas, decíamos que teníamos reservas legales, la reserva legal, las reservas estatutarias o reservas facultativas o voluntarias. La legal era la que establecía el artículo 70 de la Ley General de Sociedades. Las estatutarias eran las que estaban determinadas en el estatuto, en el contrato constitutivo o en el estatuto que constituye el acta constitutiva de la sociedad. Y las facultativas o voluntarias eran las que eran establecidas por las asambleas de reuniones de accionistas o reuniones de socios que establecían la libertad de determinar qué tipo de reserva podían o querían hacer para proteger los resultados del ejercicio. Y por último tenemos el estado de flujo de efectivo, y refleja todos los elementos que corresponden al efectivo y similares, partiendo del saldo inicial de esos efectivos y similares, por ejemplo, inversiones en plazo fijo, en moneda extranjera, que son rápidamente convertibles en dinero. Se parte de ese saldo inicial, es decir, del saldo del cierre del ejercicio anterior, y se le suman y se le restan todos los ingresos y todos los, mejor dicho, todas las cobranzas y todos los pagos hechos a lo largo del ejercicio. Este es el único estado que no se presenta por el criterio o por el principio de lo devengado, sino que se presenta y se prepara en función de lo percibido, es decir, que tiene en cuenta lo que se cobra y lo que se paga. Partiendo del saldo de inicio, nos encontramos con este estado de flujo efectivo. Lo van a ver mucho más en profundidad en tercer año en la materia Contabilidad 3. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señoritas y señores? Profe, una pregunta. El resultado del periodo sería lo mismo que el resultado neto, ¿no? ¿Cómo? Que el resultado del periodo sería lo mismo que el resultado neto en estado de resultados. Que este de acá abajo, ¿lo estás mirando? No, en realidad el que está arriba. Esperá. Que se le sí. Por eso, vos estás preguntando este, que forma parte de los resultados no asignados, los resultados del ejercicio. Sí. Es lo mismo que este de acá arriba, sí señor. Perfecto. Se lo vamos a poner en un color que lo distingan. Estos colores no, muy oscuros son. Este es el mismo que este. Vamos a ponerle el mismo nombre, así no te confundís. ¿Quién hablaba, Tobías o Bruno? Tobías. Este es el mismo que este, Tobías. Es correcto lo que dices. Por ahí tenía el nombre distinto, pero era el mismo. Perfecto. El resultado del ejercicio, como vos bien decís, es el resultado neto, o el resultado final del ejercicio, que es lo mismo que este que está acá. En los resultados no asignados dijimos que partíamos de los saldos al inicio, ¿sí? Le sumábamos y restábamos todos los movimientos del ejercicio, es decir, aquí en este caso íbamos a restar todo lo que hubiera decidido la asamblea, y al final iba a aparecer el resultado del ejercicio de este periodo. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver. Cierro el ejercicio, ya lo vimos. Dejo de compartir. Un momentito que voy a buscar otro. Perdón. Este no lo pude abrir antes. Perdón. Parece que se resfrió el elefantito. Salud, profe. Hace falta, sí, hace falta. Vamos a ver si este es el que puedo abrir. Bien. Vamos a ver, a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí los registros contables? Lo vemos, sí. Bueno, vamos a tratar de ver ahora uno de los últimos temas. Y se refiere a los registros contables y la función legal que cumplen los libros contables. Cuando hablamos de dónde está la obligación de llevar los libros contables, estamos hablando del Código Civil y Comercial, que fue aprobado por la Ley 26994, promulgado según el decreto 1795 del año 2014, y habla en su título cuarto de los hechos y actos jurídicos. A su vez, dentro de ese título cuarto estamos hablando del capítulo quinto, que habla de los actos jurídicos, y dentro de la sección séptima habla de la contabilidad y los estados contables. Dice en la sección séptima, entre los artículos 320 a 331, dice quiénes son los obligados a llevar contabilidad o presentar estados contables. Todas las personas jurídicas privadas. Todas las personas jurídicas privadas. Y cuando habla de personas jurídicas privadas, está hablando de aquellos quienes realicen una actividad económica organizada bajo la forma de empresa, los titulares de las empresas o establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios. Fíjense que acá se refiere en este ítem a todas las sociedades, y acá se refiere a todas las empresas o explotaciones unipersonales en estos dos ítems, o cualquier otra persona que quiera presentar estados contables y solicita su inscripción. No hay ningún problema. ¿Y quiénes están exceptuados de llevar registros contables y presentar estados contables? Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, que no están organizadas bajo la forma de empresa. Es decir, yo tengo que llevar libros, tengo que presentar estados contables. Pregunto, ¿el contador Juan Norberto Salomón tiene que llevar estados contables? ¿Tiene que presentar estados contables? Hola, ¿me están escuchando? Sí, no tiene que presentar. No tengo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona humana que desarrollo mi profesión liberal, contador público, o si tuviera un pequeño campito o alguna actividad de una pequeña quintita, no organizada bajo la forma de empresa,
es decir, no organizada bajo uno de los tipos societarios establecidos en la ley. ¿Estamos de acuerdo? Eso tampoco tienen que, por ejemplo, los quinteros de acá, que están acá en la zona de Sierra de los Padres, no tienen la obligación de llevar estados contables, de presentar estados contables. Pero en cambio, si esos quinteros tienen organizada la explotación de ese campo como una sociedad anónima, como una SRL o una sociedad colectiva, sí tienen que presentar estados contables. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quién otro está exceptuado de llevar estados contables? Aquellos que por el volumen del giro comercial que tienen, resulta engorroso o inconveniente presentar tales deberes. Es el caso, por ejemplo, de don Pancho, que tiene la frutería de la esquina, o don Miguel, que está a la vuelta y tiene el kiosco donde vamos a comprar las golosinas y demás. Esos, por el volumen de su actividad comercial, tampoco tienen la obligación de llevar estados contables y presentar estados contables. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se tiene que llevar la contabilidad? La contabilidad se tiene que llevar sobre una base uniforme, es decir, no puedo un ejercicio aplicar un criterio contable, por ejemplo, de amortizar los bienes en forma lineal y al otro amortizar los bienes en forma de producción y al otro volver a amortizar en función de la escala creciente. O sea, no. Debo de llevar los métodos de registración y los métodos de evaluación de manera uniforme. Sí puedo cambiarlos, sí, no hay ningún problema que cambie la forma de evaluar o deje de utilizar el saldo según PEPS o deje de utilizar, lo cambie por WEPS, etcétera, etcétera. Pero deberé dejarlo establecido en los estados contables y también tendré que establecer cuál es la diferencia en la evaluación de las existencias si se produce ese cambio de método para registrar, si tuviera el inventario permanente, el ingreso y las ventas, el ingreso, mejor dicho, las compras y las ventas de las mercaderías. También me tiene que permitir que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deban registrarse. Permita de individualizar las operaciones, individualizar las cuentas deudoras y acreedoras y deben respaldarse con la documentación respectiva. Siempre tengo que usar la documentación respectiva. La documentación debe de guardarse por un lapso de tiempo que ya veremos más adelante. ¿Y cuáles son los registros indispensables? Esto se lo quedan bien grabado. Los registros indispensables o los registros obligatorios son dos. El diario y el inventario y balances, o inventarios y balances como quieran nombrarlo. Estos son los registros obligatorios y los indispensables, que sin estos no se puede tener. Ahora, también son obligatorios aquellos que yo utilice para respaldar la documentación en el diario y en inventarios y balances, es decir, que puedo tener un subdiario de compras, puedo tener un subdiario de ventas, un subdiario de cobranzas, un subdiario de pagos, etcétera, etcétera. O aquellos que según el tipo de actividad tenga que cumplir según lo que me diga el Código Civil y Comercial u otras leyes. Es el caso, por ejemplo, de los corredores o martilleros que tienen que llevar un registro de todas sus operaciones. O en el caso de los agentes marítimos que tienen que llevar unos libros especiales que les establece la legislación aduanera.
Ojo, que acá siempre se confunden. No me gusta tanto el término indispensable, sino que son los libros obligatorios. Pero sí hay un libro que es indispensable, que si no lo llevo se me complica demasiado. ¿Y cuál es el libro que ustedes siempre dicen que es obligatorio y no es obligatorio, sino que es indispensable? Mayor. El mayor. Correcto, el mayor todavía, sí. Sin el mayor me volvería loco para determinar los saldos. Por lo tanto, más que indispensable se transformaría en conveniente. Pero repito, acá no me gusta esta expresión indispensable, sino que debería decir registros obligatorios. La ley dice indispensable, bueno, dejémoslo así, pero ténganlo en cuenta. El mayor no es un libro obligatorio, pero sí es necesario. Los libros deben llevarse de una manera tal que me permitan individualizar todas las operaciones, individualizar cada una de esas operaciones, anotar en el primer folio es la hoja, donde van a estar la rúbrica de ese libro, es decir, para qué día se lo rubrica, qué libro es, qué número de libro es. Por ejemplo, puede ser el diario general número 2, número 5, puede ser el inventarios y balances número 3, el nombre de quien pertenece la sociedad y el número de folios que contiene para saber la cantidad de hojas libres que deben estar y deben existir cuando este libro se termine de usar. O sea, cuestión que pongamos que tiene 200 hojas y el libro tiene 250 y le arrancamos 50 hojas. Eso no es legal. ¿Por qué? Porque está prohibido, según lo que dice en el siguiente artículo. No se pueden alterar el orden en los asientos. Es decir, los asientos debían hacerse ¿en qué forma? En forma correlativa. No se pueden dejar espacios en blanco. No puedo interlinear, no puedo raspar, no puedo enmendar, ahí me faltó la N. No se pueden tachar estos libros. Mutilar alguna parte del libro, cortarle la parte de los folios, arrancar hojas, etcétera, etcétera. Todo esto no se puede hacer. Y los libros deben ser llevados en forma cronológica, sin alteración alguna, deben llevarse en idioma nacional y permanecer en el domicilio de su titular. ¿Qué estados contables deben confeccionarse al cierre del ejercicio? Como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Y deben asentarse estos estados contables en el registro de inventarios y balances, es decir, deben pasarse ¿a qué libro? Al libro este que habíamos visto acá. Me pasé. A este libro de acá deben transcribirse todos los estados contables. Bien. Después dice el libro diario. Deben registrarse todas las operaciones que tienen efecto sobre el patrimonio. Puedo hacer asiento por asiento o puedo hacer en asientos resumidos, pero que no pueden superar un mes. Pero si hago el asiento resumido, debo tener en un libro, en otro libro subdiario, que también debe ser rubricado, no se puede alterar, tachar, enmendar, arrancar hojas y demás, donde me permita identificar operación por operación. Es decir, yo voy a tener un subdiario de ventas y ese subdiario de ventas me va a arrojar un asiento mensual, que ese asiento mensual de ventas, sumando todas las operaciones, puedo pasarla en forma resumida al libro diario. Pero debo tener un libro subdiario que me respalde toda esa información. O lo mismo que las compras. Las compras más allá de que debería tener identificadas las compras y las ventas por disposiciones de organismos de control, sea ingresos brutos o sea AFIP,
mejor dicho, ARBA o AFIP, y debo tenerlo perfectamente individualizado cada operación. Los libros se deben conservar durante 10 años. Y los libros desde el último asiento. Y los registros, por ejemplo, las boletas de facturas de venta, factura de compra, como dice ahí, los instrumentos respaldatorios, desde su fecha. Yo, por ejemplo, ahora, el 31 de diciembre del 2021, es decir, el 1 de enero del 2022, ¿qué comprobantes puedo tirar? ¿O a qué me puedo deshacer? A ver. ¿De los registros de qué ejercicio? ¿Hola? ¿Desde el 2011? ¿O desde el 2012? ¿O desde el 2010? Hola. Aquí Jaque Mate, Rey 2. Alfil, Torre Blanca. ¿Puede repetir la pregunta, profe? No la Sí. escuché. ¿Cuánto? Ahora el 31 de diciembre, suponiendo que yo cierro el ejercicio el 31 de diciembre. ¿Qué boletas puedo tirar? Facturas de venta, facturas de compra. ¿De qué ejercicio? ¿Quién habló? ¿Yael? ¿Quién habló? Yael. Yael. ¿Qué ejercicio puedo tirar? Los documentos del ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2020, los documentos del ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2010, los del 2011, ¿qué se les ocurre a ustedes? Los del 2010, sí. Los Los del del 2011 2010. entraría. Los del 2010 los puedo tirar. Y Sí. los del 2011, Hay que conservarlos, ¿cómo? porque hay que conservarlos, porque se tienen que conservar por 10 años. 10 años. Entonces, Claro. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Los del 2011 los puedo tirar. Ah, cierto. Cuenten los 10 años y van a ver cuándo se cumplen los 10 años. Se van a cumplir el 31 de diciembre del 2021. Es decir, toda esa documentación la puedo tirar al diablo. ¿Ok? Cierto. Sí. Bien. Cecilia, no sé si vino Cecilia o quién se agregó. Sí, me agregué. Buen día. Buen día, Ceci, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien, ¿y ustedes? yo cansado de triunfar, así que Perfecto. vamos a seguir. Bueno, ya lo vimos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la empresa, por el volumen de la información que maneja, quiera sustituir uno o más libros. Puede sustituir cualquier libro y dejarlo en registros electrónicos, o dejarlo en la nube, o tenerlo donde quiera, obviamente siempre autorizada por la Dirección de Personas Jurídicas, pero el único que no puede reemplazar por registros electrónicos es el libro de inventarios y balances. Es el único que no se puede reemplazar por otro tipo de registración. Siempre tiene que quedar en papel, y en un libro. ¿Estamos de acuerdo? Puedo reemplazar el libro diario por el uso de ordenadores o medios de almacenamiento mecánicos, magnéticos o electrónicos. Puedo conservar la documentación en microfilm u otro tipo de tecnología. Cada vez son menos voluminosas y que tienen más capacidad. Pero el único que no puedo
único que no puedo sustituir es el libro de inventarios. Bien, ¿para qué me sirve llevar bien la contabilidad? ¿Y para qué me sirve llevar bien los registros contables? La contabilidad, si yo la llevo bien, me permitirá que ante un juicio yo presente los libros como prueba de mi comportamiento correcto como comerciante, que he cumplido con todas mis obligaciones, y deberá ser evaluada por el juez o por los peritos que lo ayuden para dirimir cuestiones legales. No puede aceptar los libros el adversario en la contienda, en la demanda, no puede decir, estos asientos me sirven y estos no. No, todos los tienen que utilizar. Todas las partes deben aceptar estos medios de prueba y siempre va a resultar conveniente para la empresa llevar los libros en legal tiempo y forma. ¿Por qué? Porque ante el caso de una situación voy a tener inconvenientes y me van a beneficiar. Bien, y después tenemos en la Ley General de Sociedades, la sección 9, habla en los artículos 61 a 73 de toda la normativa a que se refiere la presentación de los estados contables y demás. Bien. Bueno. Somos poquitos, pero buenos. Estoy acá sin vídeo. Vamos a ver el último tema. El último tema al que se refiere el año, y es el tema del plan de cuentas. Estos archivos se los vamos a pasar con Cecilia a Facundo para que los cuelgue y veamos qué es lo que tenemos aquí. No lo tengo, no lo veo. A ver si es este. A ver, ahí ustedes están mirando, pero este no es. Bien, vamos a intentar. No puede ser, si yo lo tenía. A ver. No, este tampoco es. A ver, vamos a ver. Un minutito, por favor, ¿eh? Lo que más bronca me da. No, este ya lo vimos, entonces lo vamos a cerrar. Lo guardamos y lo cerramos. Bien. Voy a abrir este último. Lo tenía abierto, no sé qué le ha pasado a este muchacho que se me ha cerrado. No, aquí no está. Ya estamos, ¿eh? Bien, aquí está. Vamos entonces a compartir.
Este no es. Ahora sí. Están viendo un Excel, ¿verdad? Sí, Norberto. Bien. Este Excel se refiere al plan de cuentas. Nosotros siempre hablamos del plan de cuentas. Decimos, ¿qué es el plan de cuentas? Decimos, ¿para qué sirve? ¿Qué esto y qué lo otro? El plan de cuentas, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir, ya que es un registro sistematizado de todas las cuentas que se van a utilizar en el ejercicio. Y, a su vez, permite incorporar los otros elementos, otras cuentas que se utilicen. Es una estructura organizada del conjunto de cuentas disponibles en un ente. Es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque sin el plan de cuentas no podría ser la imputación para registrar cada una de las cuentas y eso me incomodaría para presentar en su momento el balance de sumas y saldos y después presentar el balance de la hoja de prebalance y de más de 12 columnas. Este plan de cuentas, en general lo preparamos los contadores y va a ser un elemento muy importante que ya van a practicar a lo largo de la carrera cuando vayan a cursos más avanzados. Esto, ¿qué tiene el plan de cuentas? No confundirse con el manual de cuentas. No confundirse con el manual de cuentas. ¿Qué contenido tiene el plan de cuentas? Tiene el nombre de la cuenta y la codificación que le vamos a asignar a esa cuenta. Para preparar un plan de cuentas, yo voy a tener que considerar el contenido de la cuenta, es decir, para qué la voy a utilizar y qué quiero reflejar y qué quiero presentar con esa cuenta y cuál va a ser el uso de esa cuenta. El uso de esa cuenta va a estar establecido en el manual de cuentas. Entonces, vamos a aclarar arriba que el plan de cuentas no es lo mismo que manual de cuentas. Son dos elementos totalmente distintos que deben ser tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas es una descripción de los códigos de las cuentas y el nombre. Mientras que el manual de cuentas es lo que me va a indicar cuándo la voy a debitar, cuándo la voy a acreditar y qué significa su saldo. Cuando nosotros en la cursada, cuando nosotros en la cursada les pedíamos cuándo se debita, cuándo se acredita, qué saldo tiene y qué representa, eso es analizar una cuenta. Eso es saber cuándo se usa esa cuenta. Cuando yo voy a elaborar el plan de cuentas, tengo que tener en cuenta básicamente dos cuestiones. En primer lugar, tengo que tener un conocimiento amplio del ente o del aspecto o todos los aspectos más importantes del negocio. En primer lugar, saber si es una anónima, si es una SRL, si es una colectiva. ¿Por qué? Porque vimos nosotros que cuando hacíamos la registración inicial de una sociedad anónima, utilizábamos cuentas distintas, que si era una colectiva, o si era una SRL o una encomandita. Eso en primer lugar, para usar o no la cuenta accionista, socio XX, cuenta aporte, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos administrativos del ente? Es decir, si tiene una casa central, si tiene una casa única,
si tiene sucursales en la provincia de Buenos Aires, en la misma ciudad, en el país. Es decir, todas esas cuestiones que son los que van a representar el flujo de información que van a tener que recibir los directivos del ente y hacia quién va a estar dirigido. En tercer lugar, cuando yo quiera conocer en forma profunda el ente, voy a tener que ver cómo será la cobranza, si será a través de la caja, porque tiene ventas al contado y el mostrador, si tiene ventas, cobranzas por correo, que ya casi no existe, por transferencias, si los cobradores van en la provincia de Buenos Aires, venden, cobran y rinden. Es decir, todas esas cuestiones deberé yo establecer para ver el tipo de organización administrativa contable que va a tener el ente. Y por último, el sistema de control que quiera aplicar el ente. Se refiere tanto a las, vamos a poner acá, bienes de cambio, vamos a poner primero disponibilidades, bienes de cambio, etc. Es decir, si tendrá fondo fijo, si tendrá recaudaciones a depositar, si va a utilizar sistema de inventario periódico, de inventario permanente, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que no es menos importante, cuáles son las necesidades de información del ente, es decir, a quién van a tener que reportar esos informes internos que decíamos allá cuando empezábamos el cuatrimestre que podía presentar la contabilidad, sean usuarios internos o usuarios externos. Todo esto debemos tenerlo en cuenta para cuando elaboramos un plan de cuentas. No es algo sencillo, ¿eh? No es algo sencillo. Debo también que tener en cuenta los impuestos que tributa ese ente para abrir o registrar cuestiones que correspondan a agentes de percepción, agentes de retención, etcétera, etcétera. ¿Qué debo tener en cuenta para codificar o para ver qué tipo de plan de cuentas o qué tipo de codificación voy a utilizar? La codificación tiene que ser simple, dúctil, exacta, breve, fácil de recordar y que tenga coherencia en cuanto a la agrupación de conceptos. Todo esto, y todo esto, y sí, todo esto tengo que tener en cuenta. Cuando hablo de la codificación, tengo varios tipos que puedo utilizar. En primer lugar, la codificación alfabética. La codificación alfabética tiene un límite. ¿Por qué? Porque yo tengo nada más que 26 letras del abecedario y es simple, pero poco útil. Donde quiero poner una cuenta más, es decir, tengo 27 cuentas, 28 cuentas o 30 cuentas, si a ustedes les gusta usar la EY, la CH, la R, o sea, no tengo mucho más que 30. El problema es que con la cuenta 31, ¿dónde lo ubico? Otra forma de codificarlo es a través de la codificación numérica. La codificación numérica también lo que me lleva es a decir, muchachos, le pongo el nombre 1 a la cuenta caja, el nombre 2 a la cuenta banco, cuenta corriente, el número 3 a la cuenta moneda extranjera, el número 4 a la cuenta inversiones, etcétera, etcétera. Pero después de que llegué a la cuenta 18, abro una cuenta corriente en otro banco. Entonces, como la codificación fue en forma correlativa, le voy a tener que dar el número 19 a la cuenta banco XX, cuenta corriente. Entonces, aquí se me complica. No es prolijo tener una cuenta de activo que diga la cuenta 1 con la cuenta 184.
Otra posibilidad es que sea numérico, pero por tramos. Es decir, al activo le doy las cuentas 1 a 1000, al pasivo la cuenta 1001 a 2000, el patrimonio neto de la 2001 a la 3000, los resultados positivos, etcétera, etcétera. Esto puede ser una posibilidad, Pero claro, nos pasa lo mismo que el anterior. Tengo más de 900 proveedores o más de 1000 proveedores, ya se me complica porque no voy a tener más números para utilizar en todas las cuentas de pasivo. Perdón, de deudores en el pasivo, en el activo, o de proveedores en el pasivo. Tengo muchos proveedores, muchos deudores, se me va a complicar. Entonces, lo mejor y lo más sencillo es una codificación decimal, donde le voy a dar distintas aperturas según sea el nivel del rubro, de la cuenta, de la subcuenta y todos los demás elementos. Y esto quedará de la siguiente manera. Para el activo utilizo el número 1. Para el activo corriente el número 11. Para las disponibilidades uso otro rubro, 111. Para caja, 1111. Cheques de terceros, 1112. Es decir, mantengo fijo el nivel anterior y le voy incorporando un último dígito a esta numeración. Para disponibilidades utilizo bancos cuenta corriente y tendré la cuenta 1121 Banco Nación, 1122 Banco Provincia. Si después de un determinado tiempo abro una cuenta en el Banco Río cuenta corriente, le voy a poner ¿qué codificación? A ver. ¿Qué codificación le voy a poner? Voy a mantener la del punto anterior. 1, 1, 2, 3. Correcto. Bien, Celeste. 1, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Y después tenemos otra posibilidad, que es el alfanumérico. El alfanumérico, a mí no me gusta. No sé si Cecilia lo has visto en algún lado. Yo no lo he visto en muchos lados. No. Mezcla el alfabético con el numérico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me implica que tengo que estar poniendo activo corriente, A del activo, AC activo corriente, AC1 disponibilidades, porque en definitiva después no puedo ir abriendo por las 26 letras del abecedario. Tengo que ir abriendo después con una mezcla de alfabético con numérico. Pongo alfabético los primeros y después tengo que nominar con numérico. Por eso, de lo que yo he visto hasta ahora, lo más común que he visto y lo más sencillo es el tema de la codificación decimal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, el manual de cuentas. El manual de cuentas son todas las instrucciones que tengo que seguir para efectuar el registro en cada cuenta. Por cada cuenta que yo utilice, voy a tener que establecer cuándo se debita, cuándo se acredita, qué saldo tiene y qué significa. O lo que es, vamos a poner acá, vamos a poner esto en orden. ¿Qué significa primero? No, vamos a hacer lío, no vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa? Acá el orden no alteraría el producto. Cuándo se debita, cuándo se acredita, qué saldo tiene y qué significa. Es lo mismo. Esto lo verán ustedes. Si ustedes observan en la
la parte teórica de esta materia, van a tener una serie, primero que tienen un plan de cuentas como con 100 y pico de cuentas, que están, creo, todas las cuentas que usamos en el dictado de la materia. Y por otro lado, tienen unas 5 o 10 cuentas analizadas en forma correcta, es decir, las más importantes, las principales. Cuándo se debita, cuándo se acredita, qué significa y qué saldo tiene. Bien, ¿alguna pregunta, señoritas y señores? Bueno. Gracias, Yael, Tobías, Débora, Bruno y Celeste y Cecilia. Hemos llegado al fin del dictado de la materia de este año. Hoy a la tarde le vamos a estar colgando las notas en el campus. O sea, mejor dicho, van a tener que entrar al parcial y verla. No sé si llegaremos a armar los listados definitivos de lo que tenemos hasta ahora, pero si no lo armamos entre hoy, Ceci estará entre mañana y pasado ya colgado, para que vean las notas y si tienen alguna duda o hay algún inconveniente, o como les decíamos en la clase anterior, hay algún error en la transcripción. Vamos a detener la grabación y nos despedimos.